Actualmente en Chile se encuentra en el Congreso el proyecto de ley de identidad de género, legislación pendiente con la comunidad trans que busca reconocer el cambio de género de personas transgénero en el país. Al respecto, el proyecto de ley establece como propósito terminar con las situaciones de discriminación y exclusión que afectan a muchas personas en Chile por la imposibilidad de manifestar abiertamente y vivir conforme con su identidad de género, en los casos que existe una incongruencia entre el sexo asignado registralmente, el nombre y la apariencia y vivencia personal del cuerpo. Los sujetos trans, a diferencia de otros sujetos de la identidad genérica y la identidad sexual, tensionan el sistema sexo-género. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado tensionan las identidades binarias del género, por tanto son un sujeto que está en tránsito entre la masculinidad y la feminidad, y además son un sujeto que pone en tensión las identidades sexuales, por tanto no se les considera sujetos homosexuales, ni bisexuales, ni sujetos lesbianos o gay. O sea, hay una situación bien particular porque como intersectan estas dos situaciones, generan esta problemática de nominación. A su vez, el proyecto propone en su artículo primero el derecho a la libertad de género, el cual involucra que toda persona tiene derecho al reconocimiento de protección, al libre desarrollo de su persona y a ser tratada conforme a su identidad de género y en particular a que su identificación en documentos públicos corresponda a esta. De género sí es un paso para que estas personas puedan presentarse socialmente como ellos quieran, porque hoy en día no es así. Ponte tú una persona trans que está estudiando en la universidad, que hay muy pocas personas trans que están en la universidad, tiene que hacer su práctica profesional y su nombre legal es masculino, ponte tú Pedro, y su nombre social es Ana. Ana, lamentablemente, en su práctica probablemente no pueda presentarse como Ana porque cuando anoten su nombre e ingrese van a poner que Ana se llama Pedro, porque su carnet lo dice. Es un tema público, que está interesando, digamos, a la sociedad, que está interesando, digamos, al Estado y a las instituciones, ¿ya? Que en la medida que también sea un tema reconocido, con una ley, también implica, digamos, mayores, no sé, recursos, ya, programas, que vayan también en pos de favorecer, digamos, y desarrollar políticas que estén acordes. Mientras en el terreno legal y asistencial se están produciendo avances significativos, sobre el papel las personas transgénero siguen siendo consideradas enfermas mentales. La transexualidad, a diferencia de la homosexualidad, ha sido calificada como disforia de género, es decir, un desacuerdo profundo entre el sexo biológico y el sexo psicológico. Dicho de otra forma, es una incongruencia entre el sexo con el que se nace y aquel otro que la persona siente como propio. De aquí que los sujetos transexuales demandan un reconocimiento del Estado y la sociedad para adoptar el género y muchas veces el sexo con el cual se sienten identificados. En el caso español, dentro de las prestaciones de salud está la posibilidad de hacer el protocolo de reasignación de sexo. ¿Cuál es la problemática de despatologizar esta identidad? Significaría que ya no necesitaría un protocolo de reasignación de sexo y por tanto los protocolos que se implementan dentro del sistema de salud tendrían que suspenderse. ¿Por qué? Porque no es una patología y como no es una patología no hay que tratarla y como no hay que tratarla los sujetos ahora quedan en otra problemática porque ¿quién se hace cargo de su transformación? ¿Qué pasa en Chile? Tomando inmediatamente la gigantesca distancia, los sujetos trans tratan de hacer la reasignación de sexo. Muchas veces acceden a realizarse acciones sobre su cuerpo para transformarlo que obviamente rayan en la posibilidad de morir. Por ejemplo, colocan silicona automotriz, se colocan inyecciones, o sea, situaciones para modelar el cuerpo porque obviamente no tienen la posibilidad por el sistema de salud. El personal de la salud no está preparado para trabajar con personas de la diversidad. Puedo contar experiencias no directamente personales mías, pero sí conozco experiencias de mujeres que han ido a un ginecólogo
y le han dicho que es lesbiana y le han mandado inmediatamente a hacerse un examen de VIH. O un niño que es gay, igual proceden de una manera diferente y toman medidas de autoprotección extremas, así como no tocarte, no acercarse, ponerse guantes hasta ni aunque no vayas a consultar algo que sea necesariamente de eso. Y en el área en que yo me desempeño tampoco están preparados los profesionales. Yo lo he conversado con algunos de mis colegas y, por ejemplo, no saben o no tienen conocimiento en relación a la posibilidad de transmisión de enfermedades e infecciones de transmisión sexual entre mujeres. Creo que las identidades trans son las que se podría decir que hoy en día materialmente las que están en peores condiciones. Primero porque la mayoría, según los estudios, no llega a más de cuarto básico. Y segundo, porque muchas veces no son aceptados en su familia, no pueden buscar trabajo, no pueden estudiar. Entonces lo que genera es que sea una población muy vulnerable y sobre todo se vincula mucho el tema de la prostitución. Efectivamente, como que la estrategia de sobrevivencia es la prostitución, y la prostitución sabemos que los pacos hacen redadas, que los mismos clientes los han golpeado, que hay violencia en la calle, lo que significa también ejercer el comercio sexual. En nuestro país ser un sujeto trans significa un sujeto excluido, y no solamente un sujeto excluido de lo social, sino que un sujeto excluido totalmente de la cultura, del trabajo, de la educación. Incluso se han planteado de que en el ámbito latinoamericano estudios plantean de que la esperanza de vida de los sujetos trans está por debajo de cualquier país en vías de desarrollo y desarrollado actual. O sea, si tenemos una esperanza de vida que bordea, por ejemplo, los 70 años en hombres y 80 años en mujeres, los sujetos trans no alcanzan a sobrevivir los 50 años en países latinoamericanos. ¿Y eso a qué se debe? Simplemente a la violencia. Y esa es la violencia transfóbica, una cosa extraña, porque en realidad uno dice, ¿eso es violencia de género? Sí, en parte tiene que ver con violencia de género, y es violencia sexual, sí es violencia sexual, porque operan los mecanismos de violencia hacia las mujeres, hacia algunos sujetos trans. Y una violencia que no es solamente simbólica, sino que es material, física, y que puede comprometer su vida. Si me preguntas por el Ministerio de Salud, políticas de gobierno, tengo entendido que para los compañeros trans existen a nivel de todo Chile solamente 2 lugares donde ellos pueden optar a su tratamiento farmacológico, y uno solo en el país, que es en Talcahuano, me parece, para poder optar ya a la parte de la cirugía. Entonces, eso los hace invisibles prácticamente. Si vemos, Chile tiene hospitales a lo largo de todo el país y existen solo 2 lugares. Ahora, lo último que tengo información es que en Valparaíso, por ejemplo, el hospital Van Buren había había dejado de darle la farmacoterapia a las chicas que estaban iniciando su tratamiento hormonal. Tras la promulgación mediática de la Ley Antidiscriminación o Ley Zamudio, los ataques de odio con resultado de muerte continúan formando parte de la nota roja de los medios de comunicación, como es el caso de Litzio Dalis Parrales, mujer trans asesinada en mayo de 2016 durante el ejercicio del comercio sexual. En la actualidad, existen organizaciones reconocidas a nivel nacional que, a pesar de luchar por los derechos de la diversidad sexual, no integran en la práctica a la comunidad trans. Además de esto, la comunidad trans no cuenta con un movimiento organizado y articulado en función de exigir transformaciones sociales y legales que les permitan avanzar en el reconocimiento íntegro de sus derechos. Creo que igual todavía falta mucho por educar, falta mucho por cambiar las mismas orientaciones de nuestra formación en la escuela, en la universidad, donde no hay perspectivas que sean no sexistas, perspectivas que no pongan en el centro la heterosexualidad como la norma o como lo que es la normalidad, como que eso hay que cambiar. Creo que nuestro país está lejos aún de tener... no es que esté lejos de tener una política o de una ley de identidad de género, sino que está lejos de que a niveles sociales y culturales podamos aceptar a los sujetos trans. Eso es la problemática, porque de facto la existencia de una ley no va a transformar nuestras prácticas sociales y culturales. Y eso es la problemática que tenemos. Si ya hay una situación de considerar a la diversidad sexual, entre comillas, como normales en el tema del discurso de las leyes,
eso opera totalmente como un gigantesco abismo entre lo que pasa en la realidad a niveles sociales y culturales. Por ejemplo, con lo que tenía que ver con el tema de la unión civil o con la ley Zamudio, simplemente para dar ejemplo al respecto. ¿Se necesita una ley de identidad de género? Sí, porque necesitamos obviamente delimitar de que no somos sujetos que estamos en el binarismo de género. O sea, no solamente podemos ser hombres y mujeres, sino que también podemos ser sujetos trans o hombres con vagina y mujeres con pene, en esta situación de dislocación del sistema sexogénero. Pero lamentablemente creo que va a pasar bastante más tiempo para que en la sociedad chilena, a nivel de la cultura chilena, logremos hacer las transformaciones. A pesar de que la Ley de Identidad de Género es un avance en materia de reconocer los derechos legales de la comunidad trans, no garantiza la real inclusión de estos sujetos y sujetas en relación a la accesibilidad de los derechos humanos básicos como salud, educación e igualdad de oportunidades para su desarrollo integral.